La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana informativa. Estamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Buen día. Buenos días y nuevamente juntos luego de que el miércoles nos despidiéramos por la cumbre de APEC acá en la provincia de Lima. En el resto del país no fue feriado, pero aquí sí tuvimos una reunión de mandatarios internacionales que yo siempre creo que no llega a percolar mucho hacia abajo, ¿no? Sí. Viene Putin, pasa Putin por la pantalla, ¿no? Viene el presidente de Rusia, sí, interesante, ¿no? Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, pasa por la pantalla y le gritan hi, ¿no? Y hi, pues ya está. Listo. ¿Ya? ¿Qué significa eso para la mayoría de la gente que nos escucha? Bueno, vamos a conversar de eso más adelante. Leí algunos tweets sobre eso. Mucha gente les preguntan, ¿qué cosa te dejó el APEC? Bueno, un buen feriado. Un buen feriado. Unas calles segurísimas. Yo recibí unas fotos muy bacanas de pies de todo el mundo. Me decía, gracias APEC. Estoy de vacaciones, gracias APEC. Claro, pero unas calles muy seguras, ¿no? Ya quisiéramos tener esta seguridad, ¿no? Todos los días del año. Pero para la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, no significa nada. Significa una reunión de presidentes que por esas casualidades de la vida se podría hacer en el Perú, como se podría hacer en Santiago, o se podría hacer en Pekín, o se podría hacer en Beijing, mejor dicho, donde ustedes quieran, ¿no es cierto? El tema es que este es un foro que reúne, no a países, se habla siempre de economías, así se habla en APEC, para promover el libre comercio. Esa es la idea. ¿Por qué hay tanta necesidad de promover el libre comercio? Dirán ustedes, el comercio es libre, que no siempre lo fue. No siempre lo fue. Y sobre todo el Perú ha tenido ciclos de comercio cerrado, de fronteras cerradas, que han sido ciclos muy malos para el Perú. Sobre todo durante el gobierno militar, que duró 12 años, de 1968 a 1980, las importaciones se prohibieron, prácticamente se prohibieron, salvo para bienes de capital, con la idea de que solamente había que consumir lo que el peruano producía, que no era de muy buena calidad y al precio que el productor imponía. Y luego el periodo crítico de 1985 a 1990 también con importaciones cerradas. Cuando todas las barreras caen, ¿qué pasa? Como nosotros somos una economía muy chiquitita en el mundo, muy chiquitita, ¿no es cierto? Nos nutrimos de las cosas baratas que hace el resto del mundo, se beneficia el consumidor, pero a la vez podemos lanzar al mundo cosas que el resto del mundo no tiene y que nosotros sí tenemos y que hacemos muy bien. Sí. ¿No? Ya sea commodities como harina de pescado o minerales, y también exportaciones, lo que se llama exportaciones no tradicionales, que puede ser desde textil hasta productos agropecuarios. Entonces, la idea es que el Perú exporte aquello que el resto del mundo no puede producir mejor que nosotros, e importe barato aquello que el consumidor peruano necesita. Lo mejor es importar las cosas que necesita el consumidor peruano para hacer, a su vez, otro producto transformado y volverlo a exportar. Y ese es un círculo virtuoso. ¿Y ha funcionado para el Perú? Sí ha funcionado para el Perú. La política de libre comercio que se instaura desde 1990 sí ha funcionado para el Perú. ¿Es la panacea? ¿Nos libra de todo mal? No nos libra de todo mal. Porque ustedes se imaginarán, cuando el comercio mundial tiene problemas, pues el Perú también tiene problemas. Por lo tanto, este es uno de los motores del desarrollo del Perú, pero no es el único motor del desarrollo del Perú. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos deja APEC. ¿Va a continuar trabajándose en avanzar hacia la consolidación del libre comercio? Sí. Trump no estuvo, pero se habló de él. Sí. Trump va a variar su posición frente a la APEC. Probablemente no, le interesa un pepino. Entonces, su política es la política nacionalista. No, se parece un poco al ¿sabes qué? Al Ollanta del 2006. La idea de que... Al Polo Rojo. Al Polo Rojo, las fronteras cerradas, se consume lo que se produce internamente, y eso da más trabajo a los trabajadores de acá. Claro que como no tienen que competir con nadie, pueden hacer un producto malo y caro y el consumidor se lo tiene que comer.
Pero se va a dar un encontrón, ¿no? Porque estamos en una economía globalizada, es una situación... Bueno, mira, lo que yo creo que puede pasar es que si Estados Unidos decide no tener liderazgo, el liderazgo lo va a ocupar China. Entonces Sí, vamos pues, a ver si quieren dárselo. claro. Y el liderazgo de China también tiene sus límites. Ahora, hay otro asunto que tampoco se puede dejar de pasar por alto, ¿no? Y que ha sido comentado por varias personas durante este fin de semana. Muchos de los líderes que han venido acá, presidentes o dictadores, si se quiere, de sus países, no son precisamente un dechado de virtud en materia de derechos humanos, ¿no? El presidente de Filipinas está acusado de ejecuciones extrajudiciales, pero miren, Alberto Fujimori es un bebé pecho al lado de eso, ¿no? Qué sé yo, el presidente de China tiene preso a un premio Nobel de la Paz, al cual no lo dejan decir libremente sus ideas. No vamos a hablar de Rusia y de las violaciones sistemáticas de derechos humanos de minorías a las cuales no se les deja protestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que decir, miren, este no es un foro político, aunque termina haciéndolo, es un foro simplemente económico, porque si se fuera a hablar de política no hay forma de que estos presidentes se sienten juntos, claro, ¿no? Sus políticas son muy, muy diferentes y no hay interés alguno en imitar a países que no tienen ningún respeto por derechos humanos fundamentales, ¿no? A propósito del tema APEC, Rosa María, se ha hablado mucho del tema proteccionismo. Lo mencionó el presidente Pedro Pablo Kuczynski como anfitrión y digamos que es un pacto que se ha alcanzado con las economías en esta ocasión. Claro, ¿Por qué es tan peligroso un proteccionismo? El proteccionismo es peligroso porque imagínate que tú dices, ya, yo me voy a encerrar en mi casa, voy a tener mi huerto, voy a tener mi vaca, voy a tener mi oveja. Entonces de mi oveja saco mi lana, hago mis chompas, de mi vaca ordeno mi leche, ¿no es cierto? Y de mi huerto como mis hortalizas. Y no me junto con nadie más, ¿ya? Nadie más. Oye, pero ¿sabes qué? Necesitamos mejorar pues la calidad de la leche, ¿no? Tu vaca está vieja. No me junto con nadie más. No quiero mejoramiento de semillas, no quiero mejoramiento genético, no quiero nada. Yo solito puedo. Y el problema es que tú solito no puedes, pues. Tan solitos no podemos que, fíjense, a ver, a los que les gusta el milenarismo, si ustedes van a cualquier entierro importante en la arqueología peruana, encontrarán objetos que pertenecen a todo el continente. El comercio entre los pueblos le ha dado vida a los pueblos desde el inicio de la humanidad. No ha habido forma de que la humanidad prospere, ¿no es cierto?, sin los viajes y el comercio. Porque la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento, las nuevas ideas, todo llegaba en los barcos, no solamente, ¿no es cierto?, los granos o el oro o las telas que venían del Asia, venían muchas cosas. Entonces, las ideas llegan, los libros llegan, todo llega con el comercio. Y hoy por hoy, y para eso me imagino que vino Zuckerberg, que fue interesante su visita, la interconectividad hace que no necesites, como hace 200 años, que llegue el barco, sino que haces un clic y sabes lo que están pensando los grupos disidentes de China y sabes lo que están pensando los grupos que están en contra de la elección de Trump en los Estados Unidos y sabes por qué están protestando y sabes muchas cosas que antes las personas no podían saber porque o no tenían interés en buscar esa información o simplemente no tenían acceso a esa información. Hoy es accesible. Entonces, la libertad de comercio fluye con la libertad de las ideas y es imparable. Entonces, yo que vivo dentro de mi casa, me entero, por ejemplo, que mi vecino al costado, ¿no?, tiene una fruta que a mí me gusta, pero que yo no tengo en mi huerto. Entonces le puedo dar unos tomates y él me da unas manzanas y así comienza el comercio. Así es. ¿No es cierto? Desde el elemental trueque que todavía se practica en los Andes peruanos hasta la moneda como medio de intercambio y otros medios de intercambio muchísimo más sofisticados que tenemos el día de hoy. Así es. Entonces, fíjense ustedes, si no tenemos libertad de comercio, no hay posibilidad de interconectarnos los unos con los otros. El Pacífico se convirtió en un ámbito muy interesante para comerciar. ¿Por qué? Porque América miró hacia el Asia y dejó de mirar hacia Europa. Europa fue una sociedad en algún momento tan protegida, sobre todo en materia agrícola, ganadera, etcétera, etcétera, que los ojos de América Latina se volvieron hacia Asia. Y los ojos de Asia hacia América Latina. Y fue un encuentro feliz. Entonces todos los países del Pacífico dijeron, ¿saben qué? Cambiemos el eje de la hegemonía mundial de Europa hacia el Pacífico. Y eso fue. Y Europa se quedó fuera.
a veces con políticas muy proteccionistas. Fíjense, tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea hace menos de 10 años que lo tenemos, y ya estábamos dentro de la PEC. Sí, pues. Entonces, Europa se quedó muy atrás en el tema, y Europa dijo, nosotros comerciamos entre nosotros, y aún así hay voces muy disidentes dentro de la Unión Europea. Miren lo que ha pasado en Reino Unido, para salirse del Reino Unido. Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil, es complejo, es complicado. Bueno, tenemos otros temas porque también. Hoy vamos a hablar mucho de la PEC, por cierto, pero hay un tema que nos ha causado preocupación, dolor, Rosa María, durante estos días, y es el lamentable incendio sucedido en Larcomar, al interior de una sala de cine. Miren, 4 hace muertos. muchos años, ustedes no habían nacido, estas chicas que me miran acá, hubo mucha polémica en Miraflores por la construcción del Larcomar. Enorme polémica, estamos hablando del año 96, 97, 98, porque los vecinos de Miraflores consideraban que se iba a quitar el parque, que eran unas primeras consideraciones, que se iban a poner unas chimeneas horrorosas, que se iba a traer a mucha gente al distrito sin tener los servicios básicos para atenderla. En fin, hubo mucha polémica. Finalmente se construyó el Larcomar, y el Larcomar fue un éxito, es un éxito de atracción de público. Según algunas estadísticas a turistas extranjeros, el segundo lugar más visitado del Perú, después de Machu Picchu, es Larcomar. O sea, es el centro comercial al que los turistas van. ¿Por qué? Porque está frente al mar. Y es muy bonito. Aunque parezca mentira, no todas las capitales del mundo tienen mar. Entonces, tener una ciudad frente al mar es un activo de Lima, aunque muchos no lo crean así, pero lo es. Entonces, se suponía que este lugar, donde va la élite, ¿no es cierto?, del turismo mundial, El más seguro del Perú. el más seguro del país. O sea, a mí no se me ocurría no mandar a mis hijos al cine ahí por decir, oye, no, imagínate qué peligroso. Nunca se me hubiera ocurrido. Siempre se me ocurrió que podía ser peligroso un terremoto. Claro. Pues dije, eso se desliza y se va para abajo. Y luego, cuando hubo el incendio de Utopía, sí recuerdo que los propietarios de las discotecas Aura y Gótica hicieron un tour para la prensa. Yo no fui, pero sí vi las imágenes, además me dieron toda la explicación, enseñándonos todos los aspersores que habían dentro de la discoteca. En Larcomar. En Larcomar, en Gótica y en Aura, que sí habían, y más unas puertas que daban al acantilado, a una zona absolutamente abierta, muy ventilada. Entonces sí, efectivamente habían puertas de escape, había algún nivel básico, ¿no es cierto?, de seguridad, más que básico, bastante desarrollado. Entonces yo tenía la sensación de que todo el establecimiento, o sea, todo el centro comercial cumplía esos estándares. Grande ha sido mi sorpresa, como la de todos nuestros oyentes, al enterarnos de que no habían aspersores en los cines. Miren, cuando él recibió la noticia, yo estaba camino al aeropuerto Jorge Chávez, y ya en el aeropuerto Jorge Chávez miraba, creo que 4 metros hay un aspersor. Claro. ¿Ya? Y cada 2 metros hay una alarma contra incendios. La alarma contra incendios es para que evacúes, no es un chiste. Y el aspersor comienza a rociar agua inmediatamente para bajar la velocidad a la que el incendio se expande. A veces lo apaga por completo, a veces no, pero por lo menos baja la velocidad a la que el incendio se expande y te da tiempo para huir. Entonces, esto está probado en el mundo entero, porque además otras tragedias en el mundo entero, ¿no es cierto?, han hecho que se creen estos sistemas. Entonces tenemos que aprender de eso. Ahora, las personas que estaban en Larcomar, ni con aspersores, ni con alarmas contra incendio, hubieran podido salir. Porque el problema, por lo que hemos visto ayer en Punto Final, me parece, sí, ha sido de naturaleza diferente. Y tiene que ver con un problema del maltrato a los trabajadores en el Perú. Y esto es sistemático. Se nos hace trabajar en covachas, en huecos. La municipalidad de Miraflores tenía esa zona del Larcomar marcada como vestidores. Vestidores, para que la gente ponga su locker, ponga sus cosas, se cambie ropa y se vaya. Y esos vestidores, que estaban en un sótano, que no tenían puertas de escape, sino una puerta con reja, muy bien, esos vestidores los convirtieron en oficinas administrativas. ¿Y saben qué es terrible? Lo mismo pasó en Utopía. Uno ve las imágenes y ve las cosas intactas. Sí, pues. No se han quemado los papeles, la silla. No, la gente se muere ahogada, no se muere quemada, se muere ahogada. Y muy rápidamente. El humo es sumamente tóxico y en cuestión de segundos, una persona en esas condiciones, miren, no,
no puedes respirar más de 3 minutos. O sea, no puedes dejar de respirar más de 3 minutos. Eso es todo. 3 minutos. Y la empresa VK sabía que esas personas estaban trabajando en esas condiciones, como lo saben, reitero, cientos de empresas que me escuchan en este momento en Lima y que tienen a sus trabajadores trabajando en altillos, en huecos, en sitios que no tienen puertas, que no hay un patio, que no hay una salida, que no hay un escape, y que no hay un escape marcado, acuérdense, cuando algo está lleno de humo, tiene que haber un escape marcado que tú puedas ver en medio del humo para saber por dónde salir. Y no asfixiarse. Y no asfixiarte, tirarte al piso y salir lo más rápido que puedas gateando, pero con un escape marcado. Eso había, sí, probablemente para los espectadores de una función, pero no había para los trabajadores. Es el maltrato laboral, a pesar de las infinidad de normas que publican. Fíjense, a mí no me importa un certificado de defensa civil, no me dice nada. Yo no sé si lo han comprado, lo han coimeado, lo han pagado. A mí yo lo que quiero ver es que el escape se pueda abrir, ¿no es cierto? Que la puerta esté marcada, que haya aspersores que sí tengan agua, ¿no? Y que la alarma contra incendio funcione. Eso es lo que queremos saber. Un papel lo compra cualquiera. Hay gente que dice, no, es que tenían el certificado o no tenían el certificado. Fíjense, el certificado es un papel. El papel no me va a salvar la vida. Lo que me va a salvar la vida es que pueda patear y abrir la puerta. Eso es. Y escapes en Narcomar hay decenas. Bastaba con correr al estacionamiento y salir por los dos extremos, como salió la mayoría de gente que salió. Es la falta de respeto por el trabajador. En el Perú la vida del trabajador no vale nada. No vale nada. Por más que después todo el mundo se lamenta. A ver, ponte a pensar, ¿cómo se te ocurre meter a un hueco sin salida a trabajar gente? ¿Y quién muere? La gente que necesita el trabajo, pues. Los más pobres. Los más pobres. ¿Quiénes han muerto en Narcomar? La gente más pobre. Damos una pausa y volvemos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo con todos ellos. Volvemos, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 20 de la mañana. Bueno, un abrazo y felicitación al alcalde de Lima por su milagrosa mejoría, sí, que vamos a atribuir a nuestro santo patrono que estuvo de fiesta este fin de semana, el Señor de los Milagros. ¿Qué sabe Perdón, a San Martín de Porres. ¿Qué sabe perdonar? Sí. Claro, que olvídate, barre con todo, con la enfermedad, con todo. Qué bárbaro, y un infarto del día siguiente el hombre estaba caminando. Paradito, mi papi ya quisiera estar así, caracho, saludando al público. Al señor Castañeda Locio dicen que tuvo un infarto y dicen después que le pusieron un bypass, pero después dijeron que era un stent. Mi papá tiene 7 stents, así que podemos hablar de stents lo que quieran, el día que quieran, porque algo sé de la materia, debido a que he tenido que hacer algunas preguntas, ¿no? Y yo no he visto una cosa igual, ¿ah? O sea, ¿así? La ciencia avanzó un montón, ¿eh? Ha avanzado horrores, la ciencia, sobre todo en el seguro social. Sí, pues, claro, sí, ¿no? es verdad. O sea, tú entras al seguro social y el mismo día te atienden. ¡Caracho! He visto una cosa así. Ese es otro milagro mayor, ¿eh? Sí. O sea, una cosa es... Yo tengo una cita para enero, imagínate. Tú tienes cita para enero, claro. Para hacerte tu chequeo del corazón. Un chequeo, nada más. Sí, chequeo del corazón, un electrocardiograma. Y encima llegas y te lo pueden postergar, porque de repente no hay tiempo, hay una huelga, bueno, no sé. Cualquier cosa puede pasar. Sí. Tú encomiéndate al Señor de los Milagros, San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, que estoy seguro que el alcalde lo ha hecho, y por eso instantáneamente lo han atendido, y no solamente lo han atendido, sino que lo han operado, le han puesto, bueno, normalmente no es una operación, es una intervención, es decir, por la arteria femoral se introduce un tubito que parece la carga de un lapicero, imagínense ustedes, y eso empuja la arteria que está obstruida, ¿no? La grasa sale, se abre y el flujo de sangre corre.
Ahora, eso no te lo hacen inmediatamente después de un infarto, ¿ah? O sea, normalmente el infarto es una lesión al corazón, ¿ya? Que poco tiene necesariamente que ver con una arteria obstruida. Claro. O sea, yo no he entendido muy bien el cuento. O sea, les reitero, mi padre no ha tenido nunca infarto y tiene 7 stents en el cuerpo, ¿no? Las arterias se van obstruyendo y hay que desobstruirlas, claro, para que no te mueras de un infarto. Pero cuando ya tuviste el infarto, ¿no es cierto? Hay que esperar pues un poquito, ¿no? Que el corazón se calme, recupere su ritmo y ahí te ponen el stent, ¿no? Alguien dijo un bypass, pero claro, ya un bypass y al día siguiente caminando bien difícil, ¿no? Porque de una operación a corazón abierto no sales caminando al día siguiente. Eso sí no. Eso hubiera sido excesivo. Así que qué bueno que esté sano porque tiene bastantes cosas que responder y que seguiremos atacando acá porque, miren, el problema de Cantagalo no ha desaparecido. Y hemos tenido que lamentar este fin de semana la muerte de uno de los niños que terminó gravemente quemado, 50% del cuerpo con quemaduras, y bueno, luchó 2 semanas y no resistió. Y ayer ha sido su entierro, pobre criatura, y bueno, su familia, por supuesto, tristísima con lo que ha pasado, ¿no? Ese niño murió en Cantagallo. Si se hubieran mudado, ¿no es cierto?, el terreno que ya tenían en Campoy, si hubieran construido, ¿no es cierto?, los multifamiliares que iban a construir para poder hacer el Parque Río Verde ahí, el señor estaría jugando ahorita en Campoy. Entonces, algo tiene que decir el alcalde de esto, ¿no? Y por supuesto no dice nada. O sea, bajó 11 puntos en las encuestas y es bien fácil meterte en un hospital y salir al día siguiente caminando para cambiar la atención del tema. Pero nosotros no vamos a cambiar la atención del tema. El tema está bien claro. Ese niño pudo haberse salvado si es que se hubieran tomado las decisiones que ya se habían tomado. Y de nuevo, vuelvo a preguntar, ¿puede un bypass costar $57 millones? ¿Un bypass para ahorrarte 2 semáforos? Eso es lo que el señor Castañeda no responde. No responde. Entonces, miren acá qué salado Luchito. Se inventa la enfermedad y tú sabes el tema. No se ha inventado nada, hombre. ¿Quién ha dicho eso? Se ha curado milagrosamente. Pero sí que salado. De ese temita sí sé. Además porque me he ido a Houston con mi padre, he regresado. O sea, sí, un poquito sé. Un poquito. Y me encantaría que mi padre hubiera tenido la curación milagrosa del señor Castañeda. No, pero mi papá es un poquito mayor, así que, en fin. Y luego tenemos también una cosa que decir, y que lo dijo el alcalde de Miraflores ayer. Defensa Civil de Lima le dio certificados al Arcomar. ¿Así? Así, claro, no solamente de Miraflores, de Lima. Y eso nadie lo dice. Nadie lo dice. De repente en 1 o 2 semanas quizás. O sea, fue el incendio del Arcomar, le dio un infarto. ¿Ah? O sea, disculpen. Acá también vamos a tener que hablar de responsabilidades de Lima en este tema. Porque es Defensa Civil de Lima la que ha intervenido también. ¿O no? ¿No? Entonces, no se me hagan acá los infartados. Porque acá hay bastante que discutir. Pero en fin. Otra cosa más. 2 cosas, 3 cosas, 40 cosas más tenemos que discutir porque ha sido un fin de semana largo. Sí, muy cargado de noticias. Muy cargado de noticias. Ayer yo escribí una columna sobre una información que recibí y prometí proteger a las fuentes, pero digamos, prometí hacerlo de tal manera que para mí es muy complicada porque lo único que tengo es mi buen nombre y mi credibilidad y algunas pistas que he dejado en el artículo para que cualquiera que tenga ojos de ver se dé cuenta de cuáles son los casos de los que estoy hablando. Un grupo de mujeres en el fujimorismo está siendo amedrentada y recibe llamadas de la señora Ana Vega y el señor Piero Figari a sus escaños. Eso es bien fácil de comprobar con un peritaje telefónico, que por supuesto no van a hacer, ¿ok? Pero si quieren probarlo, es bien fácil de probar. La segunda cosa es que estas mujeres, si no se someten a la voluntad de la cúpula del fujimorismo, inmediatamente son perseguidas en la Comisión de Ética. Eso es bien fácil de buscar. Busquen ustedes en la Comisión de Ética cuántas mujeres fujimoristas tienen iniciados procesos en apenas 3 meses, ya sea por la hoja de vida o por su actividad parlamentaria, y cuántos de esos procesos se archivan o se van archivando inmediatamente. ¿Cuántos
son los parlamentarios fujimoristas de la Comisión de Ética que votan porque se abra el proceso. No nosotros, los mismos parlamentarios fujimoristas, que además tienen mayoría. Claro. ¿Y cuántos de esos, semanas después, archivan los procesos? Entonces, yo no me he inventado nada. Cualquier periodista puede ir y verificar en la Comisión de Ética de qué estoy hablando. Pero lo que prometí fue proteger la identidad de las fuentes. No están de acuerdo con el trato que se les da, pero se mueren de miedo. Pero se mueren de miedo. ¿Por qué? Porque es gente que no ha estado en la política nunca y que pensó que entraba a hacer cosas buenas para sus pueblos. Estaban convencidas que hacían cosas buenas para sus pueblos. Y de repente se dieron cuenta que no hacían cosas buenas para sus pueblos. Que lo que tenían que hacer es estar al servicio de una persona con la cual nunca se han reunido personalmente, a solas. Nunca. Nunca han visto a Keiko Fujimori a solas. Entonces yo hacía la pregunta obvia, ¿qué haces ahí? Bueno, pues nos aprobaron la ley Mordaza. ¿Cuál es la ley Mordaza? La ley antitransfugismo. Esa ley es para nosotras. Esa ley es para que nosotras no hablemos. Y te llaman y te dicen cállate. Y te llaman y te dicen tu iniciativa no se va a presentar. Tu iniciativa la va a presentar otro congresista y te la quitan y la tiene que presentar otro congresista. Pero a ese nivel. Estamos hablando de eso. Autoritarismo. Es poco. Sí. Cuando esas señoras hablen y cuenten toda esta historia, no voy a ser solamente yo. Guarden la columna porque la van a contar. Y yo le pregunté, ¿pero por qué no hacen algo? Porque no es momento. ¿Y a quién están esperando? Están esperando a Kenji. Vean ustedes qué congresistas se llevó a Kenji al Cusco, pues. Vean ustedes qué congresistas están en la Comisión de Ética. Mujeres fujimoristas. O las reporteras mujeres del Congreso entren al baño de mujeres, pues. Y ahí se enterarán de lo que está pasando. Si Keiko Fujimori no lo sabe, bueno, ahora lo sabe todo el mundo. Ese es el maltrato que está sucediendo en la bancada del fujimorismo. Y yo creo que esta fisura, porque para que me lo haya contado a mí, que no soy precisamente pues una hincha del fujimorismo, es porque están desesperadas, ¿no es cierto? Esta fisura, esta grieta que se abre, ¿no es cierto? Abre detrás un río de información sobre el maltrato sufrido entre la bancada fujimorista. Así de claro. Y el señor Becerril no se le ocurre otra cosa que contestar en su Twitter que esto es producto del odio. ¿Qué odio, señor? Yo no he ido a buscar a estas personas, me han buscado a mí. Para que la tenga clara, yo no he ido a buscar a ninguna congresista fujimorista de provincia porque no las conozco. No las conozco, no tengo trato ni amistad. Son nuevas. Y me han buscado a mí, me lo han contado a mí. Yo no iba a buscarlas. ¿Cuál odio? Pero sí prometí contarlo. Y sí les dije hasta cómo se iba a llamar el artículo. Así que como les dije ayer en Twitter, yo ya hice mi parte. Ahora les toca a ellas hacer la suya, que es defender sus derechos. Nosotros vamos a una pausa nuevamente y regresamos. Vamos a hablar más de la PEC hoy día. Antes de irnos a la pausa, ¿puedo decir algo chiquito? Hemos recibido una carta notarial que se usa mucho para asustar, ¿ya? La carta notarial lo único que quiere decir es que el notario da fe de que te la han entregado. Nada más. Puede ser una carta simple, da lo mismo. La carta notarial se la han mandado al director de Radio Santo Domingo en Chimbote por unos comentarios a la universidad privada Los Ángeles de Chimbote. Creo que ha habido una confusión. Pero en fin, que quede claro, hay dos universidades Los Ángeles de Chimbote. Una es la católica, que es la que está mandando la carta, ¿no es cierto? Creo yo, me parece un poco extraño que una universidad católica busque amedrentar a un sacerdote, pero en fin. Y hay otra universidad privada, Los Ángeles de Chimbote, ¿no es cierto?, que no es la católica. El señor Mora hizo unos comentarios. Yo he entendido en todo momento que se refería a la que no tiene reconocimiento de SUNEDU, pues, no a la católica. A ver, pues, ¿no es cierto? Si leen bien y entienden bien. Y en todo caso, ¿no es cierto?, nuestro amigo el padre Eduardo. El padre Eduardo no es responsable en absoluto de lo que diga el general Mora. ABC del derecho, por el amor. Director de Radio Santo Domingo. Director de Radio Domingo. El invitado es responsable por sus dichos. Jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema en materia de delito de difamación. Entonces, amenacen lo que quieran. Pero al padre, por favor, déjenlo tranquilo. ¿Qué culpa tiene de la entrevista que hacemos en Lima? ¿Y qué culpa tenemos nosotros que en Chimbote hayan dos universidades que se llamen igual? Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A ver, vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Alcanzará el tiempo para comentar todo eso? A ver, señorita, ¿usted sabe lo que es una cortesana? No sabe. Ve, las chicas jóvenes no saben. No dejes que te digan eso, mi amor, ¿ya? No está bien. Cortesana, de acuerdo a la Real Academia de la Línea, Academia del DRAE, del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, tiene 3 acepciones. La primera es cortesana, la que pertenece a la corte, obvio, ¿no? Lo perteneciente o relativo a la corte. Pero la que nos interesa, que es la tercera, es prostituta. De lujo. Prostituta de la corte. Una de élite, ¿no? Sí. El señor Roberto Vieira, expulsado de la bancada de Peruanos por el Cambio, este fin de semana le dijo cortesana a la señora vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. Todopoderosa también. Todopoderosa cortesana, o sea, imagínense, pues, ¿no? O sea, no cualquier cortesana, todopoderosa cortesana, ¿no? ¿Por qué? Porque fue a recibir a Barack Obama al aeropuerto y le acompañó su hija. La señora no tiene esposo, primer asunto, y su hija es norteamericana, además, cosa que el señor Vieira ya a estas alturas debería saber, ¿ok? Pero bueno, el asunto es que fue y recibió al presidente de la República de los Estados Unidos, porque el presidente Kuczynski no puede ir a recibir a todos los presidentes al aeropuerto. Los vicepresidentes hacen esa función. O a veces se le pide al canciller, por ejemplo, también que esté presente. Muy bien. Todopoderosa cortesana. Además dijo, a los congresistas no se nos ha dado pases. Ella no fue en su condición de congresista, fue en su condición de vicepresidenta de la República, primera vicepresidenta de la República, y además ella es la jefa de toda la organización de la PEC. Ella ha organizado la PEC. ¿Ok? Bueno, obviamente, después de colocar semejante cochinada, por no llamarlo de otra manera, porque llamar prostituta a tu ex colega de bancada, y aunque fuera de la otra bancada y de la bancada enemiga, ¿ya? Obviamente borró el tweet, todo el mundo lo capturó, y luego salió a decir que esa no era su cuenta. Que en realidad que sí era su cuenta, pero que la manejaba alguien de su staff, de su entorno, y que él lo desautorizaba. ¿Por qué? Porque toda mujer merece respeto, porque todos hemos nacido de una mujer. O sea, si no eres madre, no mereces respeto, ¿no? En su calidad de madre, ¿no? Nada más. ¿Saben qué? Es una vergüenza, qué pena que este señor haya ingresado a las filas de Peruanos por el Cambio del Congreso de la República. Qué pena, de verdad. Porque si a eso dedica su jueves feriado, su viernes feriado, a llamar todopoderosa cortesana a la vicepresidencia de la República, significa que este señor pues se arrastra en el fango, ¿no? Porque no hay otra, lo hemos tenido acá muchas veces, pero francamente un hombre que se expresa así, yo no lo quiero ni cerca. Me parece realmente repudiable. Ética lo va a investigar, por supuesto, habrá un poco de escándalo, etcétera, pero lo habrá escrito o no él, ¿no es cierto? No lo sé. Lo que sí es bien raro es que él después cambia la clave de su cuenta de Twitter, supuestamente que él no maneja. Muy raro. En fin. Otra cosa más, se me había escapado. Mi fuente, que fue muy amable, mis fuentes, que fueron muy amables, las señoras fujimoristas, me contaron que no le entregan 1,000 soles mensuales a Keiko Fujimori, ¿eh? No. Ese es un error. Son 1,500 soles mensuales. ¿Qué? Por 72, 108,000 soles que se destinan, entre comillas, al partido. 108,000 soles por 12. Saquen ustedes mira la cara de mi camarógrafo, le salen los ojos ya. Pero es un óvulo. Es un óvulo. $1,200,000 al año. Para el partido, es esto, para el partido, ¿verdad? No es 1,000 soles como se nos había dicho, es 1,500 soles. Dato que puede confirmar una vez más la verosimilitud de las personas que hablaron conmigo. Porque evidentemente en el fujimorismo saben que son 1,500 soles, aunque en el resto del público nos habrían dicho que eran 1,000 soles, ¿ok? Entonces, tengo toda la información. La lista de congresistas mujeres pasadas por ética y que las van salvando, entonces la estamos blindando. Mentira, pero ellos mismos la acusaron. Ellos mismos las acusan y ellos mismos la salvan. Para que agradezcan y para que no sean díscolas. Para que no piensen, para que no digan algo diferente.
Así está funcionando la bancada de Keiko Fujimori. Si ella cree que le va a durar, no le va a durar mucho, ¿ah? La verdad. Yo hablé con una de estas señoras muy amables que, reitero, no me conocen. Yo no tengo por qué caerles ni siquiera bien. Y tenían que hablar con alguien para desahogarse y contar todo el problema, ¿no? Y me hablaron así, de crimen organizado, de que les inventan cosas en las hojas de vida que ellas no llenan, que llena el personero legal del partido, y que si no te has tomado la molestia de tener tu propio manuscrito con firma legalizada en notario, dicen que tú has puesto lo que no has puesto en la hoja de vida. Y que no solamente eso, desaparecen tus notas de colegio. Hay un caso en el cual a una congresista le han desaparecido su nota de colegio. ¿Qué tal? Eso está pasando. Y obviamente utilizan una maquinaria local de periodistas locales con operadores para destruirte la vida localmente por no estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con lo que te están diciendo. No, miren, cuando ellas quieran hablar en público, pueden documentar sus casos muy bien documentados y es impresionante. Y es que es una forma de coerción. Coerción, además, no tiene por qué llamarte, según la Constitución, nadie vinculado, ni siquiera la propia Keiko Fujimori, a decirte cómo tienes que votar. Ana Vega y Pierre Figari llaman por teléfono a los escaños de los fujimoristas a decirles cuándo se tienen que callar la boca y cuándo tienen que votar y cómo tienen que votar. Y los que son privilegiados son gente incluso que ni siquiera está en la bancada, como el señor Espadaro, que es el que mueve todo. ¿No? Esos tres no tienen nada que ver con la bancada, mueven todo. Y los voceros, Galarreta, Alcorta, Salaverry, son funcionales a eso que les dicen que tienen que hacer. Ahora, me sorprendió mucho que le tenían mucho respeto a Luz Salgado, ¿eh? Y a Kenji. Y que si Kenji se va, se van con él. ¿Por qué? Porque Kenji las trata con respeto. Impresionante. ¿Ya? Así que ahí tienen la historia. Esa era mi historia del fin de semana. La historia que guardé para el domingo. ¿No les ha gustado la historia? Qué pena. Pero hasta ahora no hay una sola congresista mujer del fujimorismo de provincia que haya salido a decir que lo que yo estoy diciendo es mentira. Porque sabe que va a haber otra que va a salir a decirle no. Tú has estado en el baño y sabes lo que está pasando. Tú sabes cuál es la congresista que casi se desmaya en el baño y que tuvieron que ayudar a recogerla del piso. ¿O no? Uy. ¿Sí o no? Y obviamente la congresista que me contó, las congresistas que me contaron esa historia me pidieron que no las grabara, pero yo les pedí tomar algunas notas. Tengo mis notas y mis notas las tengo conmigo. Obviamente no me las van a requisar, ¿no? Por si acaso, como debe hacerse siempre. Dije que no iba a grabar, pero sí tenía que tomar notas para poder construir luego el artículo, que es lo que se tiene que hacer. Así que esa es la historia. Y si quieren, y si me desmienten, puedo seguir contando detalles todos los días, porque la conversación duró 1 hora y 20, así que tengo un montón de anécdotas para contar. Muy bien, esa es la monolítica bancada fujimorista. Pero en fin, ¿y saben qué? Yo sí las critiqué mucho porque dice, ¿y para qué te metes? ¿Y qué haces metida en esto? ¿O no sabías con quién te estabas metiendo? Algunas de estas mujeres obviamente son menores que yo, entonces me es más fácil hablar en ese tono, ¿no? Y la verdad es que de una ingenuidad, es que no pensamos que era así. ¿Cómo no vas a pensar que es así? Ay, Dios mío. Bueno, tu plata, querido contribuyente, se va en eso. 108.000 soles mensuales para el partido. Y además hay que dar financiamiento público. También se aprobó la ley para el financiamiento público. Aracho. Oye, qué bárbaro. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que contar? Hemos hablado ya de todo, el Congreso, del incendio, de APEC. Sara Murillo. Dirigentes de Sara Murillo y Gobierno han establecido ya un cronograma para el diálogo. Eso sería el lunes 28 de noviembre. Miren, eso hay que darle tiempo al tiempo, creo yo. Tiempo al tiempo. En ese tipo de diálogos, el tiempo es bien importante para obtener un buen resultado, porque hay desconfianza mutua. Y la desconfianza mutua se aligera cuando hay medidas de confianza por ambas partes, ¿no? O sea, y para que haya confianza tiene que haber tiempo,
¿no es cierto? Paciencia. Muchas promesas han sido incumplidas o a veces mal interpretadas, ¿no? Un ministro puede decir, vamos a hacer todo lo posible por resolver este problema, y la gente entiende que ya se resolvió el problema. Así es. No. Y lo que te está diciendo es que va a hacer todo lo posible. Y a veces todo lo posible no alcanza, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿qué vamos? Lamentablemente, además, yo lo comentaba esta semana, miren, este año que viene, el 2017 y el 2018, pero sobre todo yo creo el 2017, va a ser un año de mucho conflicto social. ¿Por qué? Porque en 2018 hay elecciones. Entonces los liderazgos se tienen que formar sobre la base del conflicto. Es en el conflicto donde emergen los líderes. Entonces, lamentablemente, así es la política. Así es nuestra historia. Así es nuestra historia. Entonces, en el conflicto emerge el líder popular que quiere ser alcalde, que quiere ser gobernador. Entonces, tiene que hacerse una figura durante el 2017 para luego ir a las elecciones de 2018. No van a apostar en el resto del país, salvo en Lima, creo yo, por partidos nacionales. Van a apostar por partidos regionales, incluso provinciales. O sea, grupos pequeños. Y esos grupos pequeños se consolidan sobre la base del conflicto local. Entonces, lo que vamos a tener el próximo año es muchísima conflictividad social. Y el gobierno tiene que estar preparado para eso, ¿no? Y si no está preparado para eso, bueno, estamos en serios problemas, porque no se está dando cuenta de lo que está pasando adelante. Quiero recomendar a todos muchísimo, me lo recomendó Gustavo Gorriti, y yo ayer tuve un día muy complicado, pero lo terminé leyendo muy tarde, un artículo largo, pero muy bueno, como siempre, de Alberto Vergara en El Comercio, que se llama El síndrome de Pablo Escobar. Pablo Escobar decía, yo no soy rico, yo soy un pobre con plata. Y lo que le está pasando al Perú es que el Perú, en vez de ser un país rico en instituciones, ¿no es cierto?, en consolidación democrática, es un pobre con plata. Es decir, tenemos crecimiento económico, pero no tenemos institucionalidad. Si tuviéramos institucionalidad, ¿no es cierto?, unos pobres trabajadores de VK no se hubieran muerto en Narcomar. Porque las instituciones funcionarían y no trabajarían en una tumba como la que estaban trabajando, ¿no es cierto? Si tuviéramos institucionalidad, las sanciones para los responsables de lo que ha pasado en ese incendio serían claras para todos, sabríamos perfectamente y serían predecibles. Claro. Ya sabemos lo que les va a pasar, ¿no es cierto? Si tuviéramos institucionalidad, el Poder Judicial funcionaría y no tendríamos los viernes aquí la cola de gente que tenemos en la misa del Señor de la Justicia llorando por justicia. Pero no tenemos institucionalidad. Somos un país pobre con plata. Eso es lo que es. ¿Y qué nos falta para tener institucionalidad? Un presidente que quiera reformar el país. Y eso es muy difícil de hacer. Y un pueblo que quiera reformas muy drásticas. Un pueblo que no conviva y tolere la corrupción. Porque lamentablemente aquí todos nos quejamos de la corrupción y todos toleramos y convivimos con la corrupción. Y eso implica cambiar el chip que tiene la gente adentro. Pero ¿no? Cuidado que no se confunda esto con caudillismo, ¿no? No, reformas institucionales, al contrario. Correcto. O sea, no importa quién sea el presidente, yo sé que mis derechos son estos. No importa quién sea el alcalde, yo sé que mis derechos frente a la municipalidad son estos y mis deberes son estos. Yo tengo que pagar mis arbitrios. Yo tengo que poner mi basura a la hora que me dicen que tengo que ponerla. Pero el alcalde me tiene que poner un parque adelante de mi casa y me tiene que recoger mi basura. Eso es institucionalidad. Y eso es lo que no construimos en el Perú. Eso es el problema más grave del Perú. No es que no tengamos plata. En este momento el 30% del país pasó a ser clase media en 10 años. Eso es espectacular. ¿Tenemos un mejor sistema de justicia? No. ¿Tenemos un mejor sistema penitenciario? No. No. ¿Y por qué no? Porque tenemos que cambiarlo, porque no basta con el crecimiento económico. Porque hacer plata es mucho menos complicado que hacer institución. Y dicho esto, me lanzo a la presidencia del Perú. No, mentira. Me voy a la pausa porque parece que estuviera hablando como candidata. Ya, qué horror, qué aburrido, qué monserga. Vámonos a la pausa y regresamos. Esta vez a pensar más que Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa en Chimbote, Radio Santo Domingo en Arequipa, Radio San Martín en Cusco, Radio Veritas RTV, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden que este programa se graba y se mantiene en internet todo el tiempo en nuestro canal en YouTube, Sodomco.
Ahora, quiero contarles algo más, porque ha habido muchísimas cosas que contar en este fin de semana. A ver. Hay una estrategia para bajarse al ministro de Educación. Eso es clarísimo. Por el tema es un edu, ¿ya? Entonces ya, no pudieron con los panamericanos porque quedaron pésimos. Ahora el cuento es, se compraron unas computadoras, evidentemente, por un par de funcionarios seguramente de el nivel que corresponda, y estos estafaron al Estado. La culpa del ministro. ¿Qué? Ya, por comprar papel, lápices, también lo van a meter preso, ¿no? Entonces, obviamente la culpa no es del ministro, pero utilizan a el Twitter, no saben la cantidad de tweets que tengo ahorita de fujimoristas que dicen, ¿por qué no se pronuncia sobre la compra de computadoras y la responsabilidad del ministro de Educación? Ahorita, porque saben que estoy al aire. Bueno, los estoy bloqueando con un gusto a todos, uno por uno. Es que es obvio que es una conspiración, o sea, discúlpenme. Si hay un robo en un ministerio, no es una cosa inusual, lamentablemente, en el Perú. Ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el de García, ni en el de Toledo, ni en el de Fujimori. O sea, lamentablemente, funcionarios de la OGA, que es la Oficina General de Administración, toman muchas veces, ¿no es cierto?, el dinero del Estado en beneficio propio. No una, no, muchas veces. Hablen con Contraloría, les dirán la cantidad de casos. Una vez, el Contralor anterior salió a decir que había 10.000 funcionarios del Estado con procesos abiertos. Entonces buscan cualquier cosa en el ministerio del ministro que no te gusta, y entonces, ¡bingo!, nos volamos al ministro. Comisión investigadora de la compra de computadoras, sale en Panorama, obviamente, donde más, ¿no es cierto? Siempre tan solícitos en este tipo de cosas. Y luego, inmediatamente el fujimorismo abre la comisión investigadora, cita al ministro y recomienda una interpelación y luego su suspensión por la compra de las investigadoras. Miren, pueden votar a Saavedra, está en su facultad. Mañana se reúne el Congreso y censura a Saavedra, ya está. Pero no se van a volar a la SUNEDU. ¿Por qué? Porque se está tratando, ese por ejemplo es un caso en el que se está tratando denodadamente de crear institucionalidad. Institucionalidad, ¿para qué? Para que la Universidad Peruana no sea una estafa manejada por los financistas del fujimorismo. Ya estamos hartos de eso. Miren, no se metan con la educación superior. La educación superior es muy importante para millones de padres de familia que no la pudieron tener y que se la están dando a sus hijos con gran esfuerzo. Entonces no quieren ser pues estafados, no quieren que sus hijos terminen de ingeniero y después no consigan trabajo. Y no consigan trabajo no porque no haya trabajo, sino porque su título no vale. No vale. Y si no hacen una maestría en una mejor universidad, no tienen forma de conseguir un trabajo. Y eso cuesta un montón de plata. Entonces, no se metan con la educación superior que se está tratando de crear hacia futuro, ya sea pasado es imposible arreglarlo, pero hacia futuro un mejor mundo para miles y millones de estudiantes peruanos que nos escuchan en todo el Perú. No se metan a destruir lo que se está tratando de hacer. Un licenciamiento mínimo, es decir, todas las universidades tienen lo mínimo. No tenemos universidades garaje, ¿no es cierto? Y luego una acreditación internacional para todas aquellas que lo deseen y lo van haciendo poco a poco, ¿no es cierto? Con inscripción de títulos que tenga valor y no manejada por una asamblea de rectores donde todos los dueños entre ellos se apañan, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Eso es institucionalidad. Y hay una determinación del fujimorismo por acabar con la institucionalidad democrática, a como dé lugar, y serán 72, pero tenemos que impedirlo. Yo estoy segura además que las señoras del fujimorismo, las que están bastante calientes con la situación, no están dispuestas a volarse al ministro de Educación, o por lo menos eso espero, ¿no es cierto? Ya además tenemos, acá me dice Gio Infante, que siempre nos da datos, el pastor Linares, no sé por qué Acuña no lo llevó en su lista, no tengo ni idea, pero en fin, quiere bajarse al ministro porque en el currículo del 2017 se propone la no discriminación por género y orientación sexual. Es decir, que no buleen pues al chico que parece gay. Como eso está en el currículum, que debería haber estado en el currículum hace 40 años y mucha gente hubiera sido mucho más feliz, ¿no? Como se trata de que no patees al chico que es un poco afeminado, al chico que es diferente, eso está en el currículum. Esa es una orientación para los maestros. Ya, hay que censurar al ministro para que lo sigan pateando a los chicos que parecen gays. ¿Qué tal pastor, por Dios? ¿Qué tal pastor? ¿No es cierto? Entonces hay que decirle a la gente que no discrimine. No, peligroso, peligroso. Eso de no discriminar a que es diferente, peligroso. Que lea su catecismo, el señor pastor Linares, bueno, él no es católico, pues no es como nosotros. Si leyera el catecismo sabría que estaba obligado a acoger al prójimo, pero no leen el catecismo, lamentablemente. Ojalá lo leyeran.
Pero de estas cosas van a pasar muchos los próximos días. Es decir, vamos a ver quién se robó, ¿no es cierto?, 3 ejemplares del diario peruano en la salita blanca que había en el ministerio, en el piso 34, para ver si ese choro es responsable y por lo tanto tenemos que llevar al ministro. Y lo interpelamos. No se rían. En el año 67, 68, esto lo sabe Vitocho mejor que yo, a los ministros de Belaunde los interpelaban todos los días. A uno lo interpelaron y lo censuraron por no saber el precio de la papa. En Ica. ¿De verdad? Digo, ¿sabe usted cuál es el precio de la papa en Ica? Bueno, no en este momento, no. ¡Censurado! Entonces, para que no se censuren gabinetes así, se estableció en la Constitución del 79 que no podían censurarse 2 gabinetes. Claro. Pero este Congreso puede interpelar ministros todas las semanas y censurarlos. Entonces, déjense de payasadas. Si se quieren volar al ministro de Educación, tengan lo que hay que tener y censúralo, pues. Tienen la mayoría. No hagan una pantomima. Damos una investigación para la fiscalización, la anticorrupción. Tengan pues lo que hay que tener. ¿No es cierto? Y digan, sí, pues lo vamos a censurar. Porque no nos gusta, pues. Porque nos gusta que Alas Peruanas sea el modelo de universidad peruana. Y es el modelo que todos debemos seguir. El de Alas Peruanas que nos ha financiado la campaña. Entonces, el ministro se va. ¿Ok? Eso es hacer política también. A ver quién te sigue. No, que la computadora se la robaron, entonces el conserje se agarró la plata y la metió en su cuenta, entonces el ministro se va. ¿Qué tiene que ver el ministro con el conserje y con la señora de la hoja que compró la computadora? Nada, pero el ministro se va. Así son, pues, así son. No estoy contando nada que no sepan. Muy bien. Hay que decir que tenemos una invitación ya cursada al ministro Jaime Saavedra. Esperemos pues que en estos días responda. Y lo tengamos aquí en cabina, por cierto, ¿no? Tendría mucho Ojalá que venga y que nos cuente qué se está haciendo por la educación peruana en vez de estar perdiendo su tiempo en estupideces. El otro día, discúlpeme, la señora Chacón tiene 5º de media, con todo respeto, ¿no? Y le han dado la comisión de presupuesto. El señor Saavedra tiene un PhD en economía, ¿ya? Y el señor tenía que escuchar cómo la señora Chacón le decía, aprende a hacer bien tu cálculo, pues. Y olía la boca, se decía, el señor tiene un PhD en economía, ha trabajado en el Banco Mundial durante años, estaría ganando un montón de plata fuera del Perú. Se vino para ser ministro, para servir al Perú, y tiene que sentarse en una comisión de presupuesto durante horas para escuchar a una señora que con las justas tiene 5º de media y que con todo respeto lo que atendía era mesas en Estados Unidos, decirle, aprende a hacer bien tu cuenta, pues no sabes hacer tu cálculo. ¿Y qué hacía el señor Saavedra? Muy educado, se quedaba mudo, pues. ¿Qué puedes contestar ante semejante despliegue de impertinencia? Eso es lo que tenemos en el Congreso en este momento, ¿no? Mujeres empoderadas, como Cecilia Chacón, reitero, con todo respeto por la gente que tiene 5º de media, pero eso es todo lo que tiene, ¿no es cierto? Dirigiendo la Comisión de Presupuesto del país y no sabe ni las reglas de la operatividad del presupuesto. Gritándole al ministro de Educación, que tiene un PhD en economía, que no sabe hacer su cálculo. No, pues, si quieren votarlo, ¡vótenlo! Se juntan los 72 y lo censuran. Porque ustedes quieren que el modelo de la universidad peruana sea la Universidad de San Juan Bautista, las universidades que lo financian. Y queda claro para todo el Perú quiénes escogimos. Pero no monten una pantomima, pues, porque ya sabemos exactamente de qué se trata. La gente no es idiota. Nos vamos. Nos vamos, es todo por hoy, Rosa María. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno, hay mucha información. ¿Qué tal el fin de semana? ¡Qué bárbaro! ¿No? Ya, bueno, tienen para escuchar bastante hoy día. No he escrito en toda la semana por un problema familiar, pero les prometo que voy a escribir más esta semana. Y ese artículo de Baño de Mujeres es bueno releerlo también. Ahí te piden una mención a algo, pero la vamos a tener para mañana. Para mañana. Sí, porque hemos llegado un poco tarde, nos ganó el tiempo, 9:02. Para mañana tenemos una convención internacional. Okay, Mil gracias. Gracias, es todo por hoy. Hasta el día de mañana. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Huerto como mis hortalizas y no me junto con nadie más, ¿ya?
Nadie más. Oye, pero ¿sabes qué? Necesitamos mejorar pues la calidad de la leche, ¿no? Tu vaca está vieja. No me junto con nadie más. No quiero mejoramiento de semillas, no quiero mejoramiento genético, no quiero nada. Yo solito puedo. Y el problema es que tú solito no puedes, pues. Tan solitos no podemos que, fíjense, a ver, a los que les gusta el milenarismo, si ustedes van a cualquier entierro importante en la arqueología peruana, encontrarán objetos que pertenecen a todo el continente. El comercio entre los pueblos le ha dado vida a los pueblos desde el inicio de la humanidad. No ha habido forma de que la humanidad prospere, ¿no es cierto?, sin los viajes y el comercio. Porque la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento, las nuevas ideas, todo llegaba en los barcos, no solamente, ¿no es cierto?, los granos o el oro o las telas que venían del Asia, venían muchas cosas. Entonces, las ideas llegan, los libros llegan, todo llega con el comercio. Y hoy por hoy, y para eso me imagino que vino Zuckerberg, que fue interesante su visita, la interconectividad hace que no necesites, como hace 200 años, que llegue el barco, sino que haces un clic y sabes lo que están pensando los grupos disidentes de China, y sabes lo que están pensando los grupos que están en contra de la elección de Trump en los Estados Unidos, y sabes por qué están protestando, y sabes muchas cosas que antes las personas no podían saber porque o no tenían interés en buscar esa información o simplemente no tenían acceso a esa información. Hoy es accesible. Entonces, la libertad de comercio fluye con la libertad de las ideas y es imparable. Entonces, yo que vivo dentro de mi casa me entero, por ejemplo, que mi vecino al costado, ¿no?, tiene una fruta que a mí me gusta pero que yo no tengo en mi huerto. Entonces le puedo dar unos tomates y él me da unas manzanas y así comienza el comercio. Así es. ¿No es cierto? Desde el elemental trueque que todavía se practica en los Andes peruanos hasta la moneda como medio de intercambio y otros medios de intercambio muchísimo más sofisticados que tenemos el día de hoy. Así es. Entonces, fíjense ustedes, si no tenemos libertad de comercio, no hay posibilidad de interconectarnos los unos con los otros. El Pacífico se convirtió en un ámbito muy interesante para comerciar. ¿Por qué? Porque América miró hacia el Asia y dejó de mirar hacia Europa. Europa fue una sociedad en algún momento tan protegida, sobre todo en materia agrícola, ganadera, etcétera, etcétera, que los ojos de América Latina se volvieron hacia Asia. Y los ojos de Asia hacia América Latina. Y fue un encuentro feliz. Entonces todos los países del Pacífico dijeron, ¿saben qué? Cambiemos el eje de la hegemonía mundial de Europa hacia el Pacífico. Y eso fue. Y Europa se quedó fuera. A veces con políticas muy proteccionistas. Fíjense, tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea hace menos de 10 años que lo tenemos, y ya estábamos dentro de la PEC. Sí, pues. Entonces, Europa se quedó muy atrás en el tema, y Europa dijo, nosotros comerciamos entre nosotros, y aún así hay voces muy disidentes dentro de la Unión Europea. Miren lo que ha pasado en Reino Unido, para salirse del Reino Unido. Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil, es complejo, es complicado. Bueno, tenemos otros temas porque también. Hoy vamos a hablar mucho de la PEC, por cierto, pero hay un tema que nos ha causado preocupación, dolor, Rosa María, durante estos días, y es el lamentable incendio sucedido en el Larcomar, al interior de una sala de cine. Miren, 4 hace muertos. muchos años, ustedes no habían nacido, estas chicas que me miran acá, hubo mucha polémica en Miraflores por la construcción del Larcomar. Enorme polémica, estamos hablando del año 96, 97, 98, porque los vecinos de Miraflores consideraban que se iba a quitar el parque, que eran unas primeras consideraciones, que se iban a poner unas chimeneas horrorosas, que se iba a traer a mucha gente al distrito sin tener los servicios básicos para atenderla. En fin, hubo mucha polémica. Finalmente se construyó el Larcomar. Y el Larcomar fue un éxito, es un éxito. Es un éxito de atracción de público. Según algunas estadísticas a turistas extranjeros, el segundo lugar más visitado del Perú, después de Machu Picchu, es Larcomar. Chicos. O sea, es el centro comercial al que los turistas van. ¿Por qué? Porque está frente al mar. Y es muy bonito. Aunque parezca mentira, no todas las capitales del mundo tienen mar. Entonces, tener una ciudad frente al mar es un activo de Lima, aunque muchos no lo crean así, pero lo es. Entonces, se suponía que este lugar donde va la élite, ¿no es cierto?, del turismo mundial, El más seguro del Perú. el más seguro del país. O sea, a mí no se me ocurría no mandar a mis hijos al cine ahí por decir, oye, no, imagínate qué peligroso.
Nunca se me hubiera ocurrido. Siempre se me ocurrió que podía ser peligroso un terremoto. Claro. Pues dije, eso se desliza y se va para abajo. Y luego cuando hubo el incendio de Utopía, sí recuerdo que los propietarios de las discotecas Aura y Gótica hicieron un tour para la prensa. Yo no fui, pero sí vi las imágenes, además me dieron toda la explicación, enseñándonos todos los aspersores que habían dentro de la discoteca. En Larcomar. En Larcomar, en Gótica y en Aura, que sí habían, y más unas puertas que daban al acantilado, a una zona absolutamente abierta, muy ventilada. Entonces sí, efectivamente habían puertas de escape, había algún nivel básico, ¿no es cierto?, de seguridad, más que básico, bastante desarrollado. Entonces yo tenía la sensación de que todo el establecimiento, o sea, todo el centro comercial cumplía esos estándares. Grande ha sido mi sorpresa, como la de todos nuestros oyentes, al enterarnos de que no habían aspersores en los cines. Miren, cuando él recibió la noticia, yo estaba camino al aeropuerto Jorge Chávez, y ya en el aeropuerto Jorge Chávez miraba, creo que 4 metros hay un aspersor. Claro. ¿Ya? Y cada 2 metros hay una alarma contra incendios. La alarma contra incendios es para que evacúes, no es un chiste. Y el aspersor comienza a rociar agua inmediatamente para bajar la velocidad a la que el incendio se expande. A veces lo apaga por completo, a veces no, pero por lo menos baja la velocidad a la que el incendio se expande y te da tiempo para huir. Entonces, esto está probado en el mundo entero, porque además otras tragedias en el mundo entero, ¿no es cierto?, han hecho. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana informativa. Estamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Buen día. Buenos días, y nuevamente juntos, luego de que el miércoles nos despidiéramos por la cumbre de APEC acá en la provincia de Lima. En el resto del país no fue feriado, pero aquí sí tuvimos una reunión de mandatarios internacionales que yo siempre creo que no llega a percolar mucho hacia abajo, ¿no? Sí. Viene Putin, pasa Putin por la pantalla, ¿no? Viene el presidente de Rusia, sí, interesante, ¿no? Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, pasa por la pantalla y le gritan hi, ¿no? Y hi, pues ya está. Listo, ¿ya? ¿Qué significa eso para la mayoría de la gente que nos escucha? Bueno, vamos a conversar de eso más adelante. Leí algunos tweets sobre eso. Mucha gente les preguntan, ¿qué cosa te dejó el APEC? Bueno, un buen feriado. Un buen feriado. Unas calles segurísimas. Yo recibí unas fotos muy bacanas de pies de todo el mundo. Me decía, gracias APEC. Estoy de vacaciones, gracias APEC. Claro, pero unas calles muy seguras, ¿no? Ya quisiéramos tener esta seguridad, ¿no?, todos los días del año. Pero para la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, no significa nada. Significa una reunión de presidentes que por esas casualidades de la vida se podría hacer en el Perú, como se podría hacer en Santiago, o se podría hacer en Pekín, o se podría hacer en Beijing, mejor dicho, donde ustedes quieran, ¿no es cierto? El tema es que este es un foro que reúne no a países, se habla siempre de economías, así se habla en APEC, para promover el libre comercio. Esa es la idea. ¿Por qué hay tanta necesidad de promover el libre comercio? Dirán ustedes, el comercio es libre. No, es que no siempre lo fue. No siempre lo fue. Y sobre todo el Perú ha tenido ciclos de comercio cerrado, de fronteras cerradas, que han sido ciclos muy malos para el Perú. Sobre todo durante el gobierno militar, que duró 12 años, de 1968 a 1980, las importaciones se prohibieron, prácticamente se prohibieron, salvo para bienes de capital, con la idea de que solamente había que consumir lo que el peruano producía, que no era de muy buena calidad, y al precio que el productor imponía. Y luego el periodo crítico de 1985 a 1990, también con importaciones cerradas. Cuando todas las barreras caen, ¿qué pasa? Como nosotros somos una economía muy chiquitita en el mundo, muy chiquitita, ¿no es cierto? Nos nutrimos de las cosas baratas que hace el resto del mundo, se beneficia el consumidor, pero a la vez podemos lanzar al mundo cosas que el resto del mundo no tiene y que nosotros sí tenemos y que hacemos muy bien, ¿no? Ya sea commodities como harina de pescado o minerales, y también exportaciones, lo que se llama exportaciones no tradicionales, que puede ser desde textil hasta productos agropecuarios. Entonces, la idea es que el Perú exporte
aquello que el resto del mundo no puede producir mejor que nosotros e importe barato aquello que el consumidor peruano necesita. Lo mejor es importar las cosas que necesita el consumidor peruano para hacer, a su vez, otro producto transformado y volverlo a exportar. Y ese es un círculo virtuoso. ¿Y ha funcionado para el Perú? Sí, sí ha funcionado para el Perú. La política de libre comercio que se instaura desde 1990 sí ha funcionado para el Perú. ¿Es la panacea? ¿Nos libra de todo mal? No, no nos libra de todo mal. Porque ustedes se imaginarán, cuando el comercio mundial tiene problemas, pues el Perú también tiene problemas. Por lo tanto, este es uno de los motores del desarrollo del Perú, pero no es el único motor del desarrollo del Perú. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos deja PEC. ¿Va a continuar trabajándose en avanzar hacia la consolidación del libre comercio? Sí. Trump no estuvo, pero se habló de él. Sí. Trump va a variar su posición frente a la PEC. Probablemente no, le interesa un pepino. Entonces, su política es la política nacionalista. No se parece un poco ¿sabes qué? Al Ollanta del 2006. La idea de que... Al Polo Rojo. Al Polo Rojo, las fronteras cerradas, se consume lo que se produce internamente, y eso da más trabajo a los trabajadores de acá. Claro que como no tienen que competir con nadie, pueden hacer un producto malo y caro y el consumidor se lo tiene que comer. Pero se va a dar un encontrón, ¿no? Porque estamos en una economía globalizada, es una situación... Bueno, mira, lo que yo creo que puede pasar es que si Estados Unidos decide no tener liderazgo, el liderazgo lo va a ocupar China. Entonces vamos a ver si quieren dárselo. Claro. Y el liderazgo de China también tiene sus límites. Ahora, hay otro asunto que tampoco se puede dejar de pasar por alto, ¿no? Y que ha sido comentado por varias personas durante este fin de semana. Muchos de los líderes que han venido acá, presidentes o dictadores, si se quiere, de sus países, no son precisamente un dechado de virtud en materia de derechos humanos, ¿no? El presidente de Filipinas está acusado de ejecuciones extrajudiciales, pero miren, Alberto Fujimori es un bebé pecho al lado de eso, ¿no? Qué sé yo, el presidente de China tiene preso a un premio Nobel de la Paz, al cual no lo dejan decir libremente sus ideas. No vamos a hablar de Rusia y de las violaciones sistemáticas de derechos humanos de minorías a las cuales no se les deja protestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que decir, miren, este no es un foro político, aunque termina siéndolo, es un foro simplemente económico, porque si se fuera a hablar de política no hay forma de que estos presidentes se sienten juntos. Claro. ¿No? Sus políticas son muy, muy diferentes y no hay interés alguno en imitar a países que no tienen ningún respeto por derechos humanos fundamentales, ¿no? A propósito del tema PEC, Rosa María, se ha hablado mucho del tema proteccionismo. Lo mencionó el presidente Pedro Pablo Kuczynski como anfitrión y digamos que es un pacto que se ha alcanzado con las economías en esta ocasión. Claro, ¿Por qué es tan peligroso un proteccionismo? El proteccionismo es peligroso porque imagínate que tú dices yo me voy a encerrar en mi casa, voy a tener mi huerto, voy a tener mi vaca, voy a tener mi oveja. Entonces de mi oveja saco mi lana, hago mis chompas, de mi vaca ordeno mi leche, ¿no es cierto? Y de mi huecho que se cree en estos sistemas. Entonces tenemos que aprender de eso. Ahora, las personas que estaban en el Larcomar, ni con aspersores, ni con alarmas contra incendio, hubieran podido salir. Porque el problema, por lo que hemos visto ayer en Punto Final, me parece, ha sido de naturaleza diferente. Y tiene que ver con un problema del maltrato a los trabajadores en el Perú. Y esto es sistemático. Se nos hace trabajar en covachas, en huecos. La municipalidad de Miraflores tenía esa zona del Larcomar marcada como vestidores. Vestidores, para que la gente ponga su locker, ponga sus cosas, se cambie ropa y se vaya. Y esos vestidores que estaban en un sótano, que no tenían puertas de escape, sino una puerta con reja, muy bien, esos vestidores los convirtieron en oficinas administrativas. ¿Y saben qué es terrible? Lo mismo pasó en Utopía. Uno ve las imágenes y ve las cosas intactas. Sí, pues. No se han quemado los papeles, no la silla. No, la gente se muere ahogada, no se muere quemada, se muere ahogada. Y muy rápidamente. El humo es sumamente tóxico y en cuestión de segundos, una persona en esas condiciones, mire, no puedes respirar más de 3 minutos. O sea, no puedes dejar de respirar más de 3 minutos. Eso es todo. 3 minutos.
Y la empresa VK sabía que esas personas estaban trabajando en esas condiciones, como lo saben, reitero, cientos de empresas que me escuchan en este momento en Lima y que tienen a sus trabajadores trabajando en altillos, en huecos, en sitios que no tienen puertas, que no hay un patio, que no hay una salida, que no hay un escape, y que no hay un escape marcado, acuérdense, cuando algo está lleno de humo, tiene que haber un escape marcado que tú puedas ver en medio del humo para saber por dónde salir. Y no asfixiarse. Y no asfixiarte, tirarte al piso y salir lo más rápido que puedas gateando, pero con un escape marcado. Eso había, sí, probablemente para los espectadores de una función, pero no había para los trabajadores. Es el maltrato laboral, a pesar de las infinidad de normas que publican. Fíjense, a mí no me importa un certificado de defensa civil, no me dice nada. Yo no sé si lo han comprado, lo han coimeado, lo han pagado. A mí yo lo que quiero ver es que el escape se pueda abrir, ¿no es cierto? Que la puerta esté marcada, que haya aspersores que sí tengan agua, ¿no? Y que la alarma contra incendio funcione. Eso es lo que queremos saber. Un papel lo compra cualquiera. Hay gente que dice, no, es que tenían el certificado o no tenían el certificado. Fíjense, el certificado es un papel. El papel no me va a salvar la vida. Lo que me va a salvar la vida es que pueda patear y abrir la puerta. Eso es. Y escapes en Narcomar hay decenas. Bastaba con correr al estacionamiento y salir por los dos extremos, como salió la mayoría de gente que salió. Es la falta de respeto por el trabajador. En el Perú la vida del trabajador no vale nada. No vale nada. Por más que después todo el mundo se lamenta. A ver, ponte a pensar, ¿cómo se te ocurre meter a un hueco sin salida a trabajar gente? ¿Y quién muere? La gente que necesita el trabajo, pues. Los más pobres. Los más pobres. ¿Quiénes han muerto en Narcomar? La gente más pobre. Damos una pausa y volvemos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo con todos ellos. Volvemos, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 20 de la mañana. Bueno, un abrazo y felicitación al alcalde de Lima por su milagrosa mejoría, sí, que vamos a atribuir a nuestro santo patrono que estuvo de fiesta este fin de semana, el Señor de los Milagros. ¿Qué sabe Perdón, a San Martín de Porres. Que sabe perdonar. Sí. Claro, que olvídate, barre con todo, con la enfermedad, con todo. Qué bárbaro, y un infarto, el día siguiente el hombre estaba caminando. Paradito, rosadito. Paradito, mi papi ya quisiera estar así, caracho, saludando al público. Al señor Castañeda Locio dicen que tuvo un infarto y dicen después que le pusieron un bypass, pero después dijeron que era un stent. Mi papá tiene 7 stents, así que podemos hablar de stents lo que quieran, el día que quieran, porque algo sé de la materia, debido a que he tenido que hacer algunas preguntas, ¿no? Y yo no he visto una cosa igual, ¿ah? O sea, ¿así? La ciencia avanzó un montón, ¿eh? Ha avanzado horrores, la ciencia, sobre todo en el seguro social. Sí, pues, claro, sí, ¿no? es verdad. O sea, tú entras al seguro social y el mismo día te atienden. ¡Caracho! De mi vida he visto una cosa así. Ese es otro milagro mayor, ¿eh? Sí. O sea, una cosa es... Yo tengo una cita para enero, imagínate. Tú tienes cita para enero, claro, para hacerte tu chequeo del corazón. Un chequeo nada más, sí. Chequeo del corazón, un electrocardiograma. Y encima llegas y te lo pueden postergar, porque de repente no hay tiempo, hay una huelga, bueno, no sé. Cualquier cosa puede pasar. Sí. Tú encomiéndate al Señor de los Milagros, San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, que estoy seguro que el alcalde lo ha hecho, y por eso instantáneamente lo han atendido, y no solamente lo han atendido, sino que lo han operado, le han puesto, bueno, normalmente no es una operación, es una intervención, es decir, por la arteria femoral se introduce un tubito que parece la carga de un lapicero, imagínense ustedes, y eso empuja la arteria que está obstruida, ¿no? La grasa sale, se abre y el flujo de sangre corre. Ahora, eso no te lo hacen inmediatamente después de un infarto, ¿ah? O sea, normalmente el infarto es una lesión al corazón.
¿ya? Que poco tiene necesariamente que ver con una arteria obstruida. Claro. O sea, yo no he entendido muy bien el cuento. O sea, les reitero, mi padre no ha tenido nunca infarto y tiene 7 stents en el cuerpo, ¿no? Las arterias se van obstruyendo y hay que desobstruirlas, claro, para que no te mueras de un infarto. Pero cuando ya tuviste el infarto, ¿no es cierto? Hay que esperar pues un poquito, ¿no? Que el corazón se calme, recupere su ritmo, y ahí trato sufrido dentro de la bancada fujimorista. Así de claro. Y el señor Becerril no se le ocurre otra cosa que contestar en su Twitter que esto es producto del odio. ¿Qué odio, señor? Yo no he ido a buscar a estas personas, me han buscado a mí. Para que la tenga clara, yo no he ido a buscar a ninguna congresista fujimorista de provincia porque no las conozco. No las conozco, no tengo trato ni amistad. Son nuevas. Y me han buscado a mí, me lo han contado a mí. Yo no iba a buscarlas. ¿Cuál odio? Pero sí prometí contarlo. Y sí les dije hasta cómo se iba a llamar el artículo. Así que como les dije ayer en Twitter, yo ya hice mi parte. Ahora les toca a ellas hacer la suya, que es defender sus derechos. Nosotros vamos a una pausa nuevamente y regresamos. Vamos a hablar más de la PEC hoy día. Antes de irnos a la pausa, ¿puedo decir algo chiquito? Hemos recibido una carta notarial que se usa mucho para asustar, ¿ya? La carta notarial lo único que quiere decir es que el notario da fe de que te la han entregado. Nada más. Puede ser una carta simple, da lo mismo. La carta notarial se la han mandado al director de Radio Santo Domingo en Chimbote por unos comentarios a la universidad privada Los Ángeles de Chimbote. Creo que ha habido una confusión. Pero en fin, que quede claro, hay 2 universidades Los Ángeles de Chimbote. Una es la católica, que es la que está mandando la carta, ¿no es cierto? Creo yo, me parece un poco extraño que una universidad católica busque amedrentar a un sacerdote, pero en fin. Y hay otra universidad privada, Los Ángeles de Chimbote, ¿no es cierto?, que no es la católica. El señor Mora hizo unos comentarios. Yo he entendido en todo momento que se refería a la que no tiene reconocimiento en su NEDU, pues, no a la católica. A ver, pues, ¿no es cierto? Si leen bien y entienden bien. Y en todo caso, ¿no es cierto?, nuestro amigo el padre Eduardo. El padre Eduardo no es responsable en absoluto de lo que diga el general Mora. ABC del derecho, por el amor. Director de Radio Santo Domingo. Director de Radio Domingo. El invitado es responsable por sus dichos. Jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema en materia de delito de difamación. Entonces, amenacen lo que quieran. Pero al padre, por favor, déjenlo tranquilo. ¿Qué culpa tiene de la entrevista que hacemos en Lima? ¿Y qué culpa tenemos nosotros que en Chimbote hayan 2 universidades que se llamen igual? Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A ver, vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Alcanzará el tiempo para comentar todo eso? A ver, señorita, ¿usted sabe lo que es una cortesana? No sabe. Ve, las chicas jóvenes no saben. No dejes que te digan eso, mi amor, ¿ya? No está bien. Cortesana, de acuerdo a la Real Academia de la Línea, Academia del DRAE, del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, tiene 3 acepciones. La primera es cortesana, la que pertenece a la corte, obvio, ¿no? Lo perteneciente o relativo a la corte. Pero la que nos interesa, que es la tercera, es prostituta. De lujo. Prostituta de la corte. Una de élite, ¿no? Sí. El señor Roberto Vieira, expulsado de la bancada de Peruanos por el Cambio, este fin de semana le dijo cortesana a la señora vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. Todopoderosa. Todopoderosa cortesana, o sea, imagínense, ¿no? O sea, no cualquier cortesana, todopoderosa cortesana, ¿no? ¿Por qué? Porque fue a recibir a Barack Obama al aeropuerto y le acompañó su hija. La señora no tiene esposo, primer asunto, y su hija es norteamericana, además, cosa que el señor Vieira ya a estas alturas debería saber, ¿ok? Pero bueno, el asunto es que fue y recibió al presidente de la República de los Estados Unidos, porque el presidente Kuczynski no puede ir a recibir a todos los presidentes al aeropuerto. Los vicepresidentes hacen esa función. O a veces se le pide al canciller, por ejemplo, también que esté presente. Muy bien.
todopoderosa cortesana. Además dijo, a los congresistas no se nos ha dado pases. Ella no fue en su condición de congresista, fue en su condición de presidenta, vicepresidenta de la República, primera vicepresidenta de la República, y además ella es la jefa de toda la organización de la PEC. Ella ha organizado la PEC. ¿Ok? Bueno, obviamente, después de colocar semejante cochinada, por no llamarlo de otra manera, porque llamar prostituta a tu ex colega de bancada, y aunque fuera de la otra bancada y de la bancada enemiga, ¿ya? Obviamente borró el tweet, todo el mundo lo capturó, y luego salió a decir que esa no era su cuenta. Que en realidad que sí era su cuenta, pero que la manejaba alguien de su staff, de su entorno, y que él lo desautorizaba. ¿Por qué? Porque toda mujer merece respeto, porque todos hemos nacido de una mujer. O sea, si no eres madre, no mereces respeto, ¿no? En su calidad de madre, ¿no? Nada más. ¿Saben qué? Es una vergüenza, qué pena que este señor haya ingresado a las filas de Peruanos por el Cambio del Congreso de la República. Qué pena, de verdad. Porque si a eso dedica su jueves feriado, su viernes feriado, a llamar todopoderosa cortesana a la vicepresidencia de la República, significa que este señor pues se arrastra en el fango, ¿no? Porque no hay otra, lo hemos tenido acá muchas veces, pero francamente un hombre que se expresa así, yo no lo quiero ni cerca. Me parece realmente repudiable. Ética lo va a investigar, por supuesto, habrá un poco de escándalo, etcétera, pero lo habrá escrito o no él, ¿no es cierto? No lo sé. Lo que sí es bien raro es que él después cambia la clave de su cuenta de Twitter, supuestamente que él no maneja. Muy raro. En fin, otra cosa más, se me había escapado. Mi fuente, que fue muy amable, mis fuentes, que fueron muy amables, las señoras fujimoristas, me contaron que no le entregan 1,000 soles mensuales a Keiko Fujimori, ¿eh? No. Ese es un error. Ah, ya. Son 1,500 soles mensuales. ¿Qué? Por 72, 108,000 soles que se destinan, entre comillas, al partido. 108,000 soles por 12. Saquen ustedes mira la cara de mi camarógrafo, le salen los ojos ya. Te ponen el stent, ¿no? Alguien dijo un bypass, pero claro, ya, un bypass y al día siguiente caminando, bien difícil, ¿no? Porque de una operación a corazón abierto no sales caminando al día siguiente. Eso sí, no. Eso hubiera sido excesivo. Así que qué bueno que esté sano, porque tiene bastantes cosas que responder, y que seguiremos atacando acá, porque miren, el problema de Cantagalaga no ha desaparecido. Y hemos tenido que lamentar este fin de semana la muerte de uno de los niños que terminó gravemente quemado, 50% del cuerpo con pegaduras, y bueno, luchó 2 semanas y no resistió. Y ayer ha sido su entierro, pobre criatura, y bueno, su familia, por supuesto, tristísima con lo que ha pasado, ¿no? Ese niño murió en Cantagallo. Si se hubieran mudado, ¿no es cierto?, el terreno que ya tenían en Campoy, si hubieran construido, ¿no es cierto?, los multifamiliares que iban a construir para poder hacer el Parque Río Verde ahí, el señor estaría jugando ahorita en Campoy. Entonces, algo tiene que decir el alcalde de esto, ¿no? Y por supuesto no dice nada. O sea, bajó 11 puntos en las encuestas, y es bien fácil meterte en un hospital y salir al día siguiente caminando para cambiar la atención del tema. Pero nosotros no vamos a cambiar la atención del tema. El tema está bien claro. Ese niño pudo haberse salvado si es que se hubieran tomado las decisiones que ya se habían tomado. Y de nuevo, vuelvo a preguntar, ¿puede un bypass costar $57 millones? ¿Un bypass para ahorrarte 2 semáforos? Eso es lo que el señor Castañeda no responde. No responde. Entonces, miren acá qué salado, Luchito. Se inventa la enfermedad y tú sabes del tema. No se ha inventado nada, hombre. ¿Quién ha dicho eso? Se ha curado milagrosamente. Pero sí que salado. De ese temita sí sé. Además porque me he ido a Houston con mi padre, regresado. O sea, sí, un poquito sé. Un poquito. Y me encantaría que mi padre hubiera tenido la curación milagrosa del señor Castañeda, ¿no? Pero mi papá es un poquito mayor, así que, en fin. Y luego tenemos también una cosa que decir, y que lo dijo el alcalde de Miraflores ayer. Defensa Civil de Lima le dio certificados al Arcomar. ¿Así? Así, claro, no solamente de Miraflores, de Lima. Y eso nadie lo dice. Nadie lo dice. De repente en 1 o 2 semanas quizás. O sea, fue el incendio del Arcomar, le dio un infarto. O sea, disculpen. Acá también vamos a tener que hablar de responsabilidades de Lima en este tema.
Porque es Defensa Civil de Lima la que ha intervenido también. ¿O no? ¿No? Entonces, no se me hagan acá los infartados. Porque acá hay bastante que discutir. Pero en fin. Otra cosa más. 2 cosas, 3 cosas, 40 cosas más tenemos que discutir porque ha sido un fin de semana largo. Sí, muy cargado de noticias. Muy cargado de noticias. Sí. Ayer yo escribí una columna sobre una información que recibí y prometí proteger a las fuentes, pero digamos, prometí hacerlo de tal manera que para mí es muy complicada porque lo único que tengo es mi buen nombre y mi credibilidad. Y algunas pistas que he dejado en el artículo para que cualquiera que tenga ojos de ver se dé cuenta de cuáles son los casos de los que estoy hablando. Un grupo de mujeres en el fujimorismo está siendo amedrentada y recibe llamadas de la señora Ana Vega y del señor Piero Figari a sus escaños. Eso es bien fácil de comprobar con un peritaje telefónico, que por supuesto no van a hacer, ¿ok? Pero si quieren probarlo, es bien fácil de probar. La segunda cosa es que estas mujeres, si no se someten a la voluntad de la cúpula del fujimorismo, inmediatamente son perseguidas en la Comisión de Ética. Eso es bien fácil de buscar. Busquen ustedes en la Comisión de Ética cuántas mujeres fujimoristas tienen iniciados procesos en apenas 3 meses, ya sea por la hoja de vida o por su actividad parlamentaria, y cuántos de esos procesos se archivan o se van archivando inmediatamente. ¿Cuántos son los parlamentarios fujimoristas de la Comisión de Ética que votan porque se abra el proceso? No nosotros, los mismos parlamentarios fujimoristas, que además tienen mayoría. Claro. ¿Y cuántos de esos, semanas después, archivan los procesos? Entonces, yo no me he inventado nada. Cualquier periodista puede ir y verificar en la Comisión de Ética de qué estoy hablando. Pero lo que prometí fue proteger la identidad de las fuentes. No están de acuerdo con el trato que se les da, pero se mueren de miedo. ¿Por qué? Porque es gente que no ha estado en la política nunca y que pensó que entraba a hacer cosas buenas para sus pueblos. Estaban convencidas que hacían cosas buenas para sus pueblos. Y de repente se dieron cuenta que no hacían cosas buenas para sus pueblos. Que lo que tenían que hacer es estar al servicio de una persona con la cual nunca se han reunido personalmente, a solas. Nunca. Nunca han visto a Keiko Fujimori a solas. Entonces yo hacía la pregunta obvia, ¿qué haces ahí? Bueno, pues nos aprobaron la ley Mordaza. ¿Cuál es la ley Mordaza? La ley antitransfugismo. Esa ley es para nosotras. Esa ley es para que nosotras no hablemos. Y te llaman y te dicen cállate. Y te llaman y te dicen tu iniciativa no se va a presentar. Tu iniciativa la va a presentar otro congresista y te la quitan y la tiene que presentar otro congresista. Pero a ese nivel. Estamos hablando de eso. Autoritarismo. Es poco. Sí. Cuando esas señoras hablen y cuenten toda esta historia, no voy a ser solamente yo. Guarden la columna porque la van a contar. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué no hacen algo? Porque no es momento. ¿Y a quién están esperando? Están esperando a Kenji. Vean ustedes qué congresista se llevó a Kenji al Cusco, pues. Vean ustedes qué congresistas están en la Comisión de Ética. Mujeres fujimoristas. O las reporteras mujeres del Congreso entren al baño de mujeres, pues. Y ahí se enterarán de lo que está pasando. Si Keiko Fujimori no lo sabe, bueno, ahora lo sabe todo el mundo. Ese es el maltrato que está sucediendo en la bancada del fujimorismo. Y yo creo que esta fisura, porque para que me lo haya contado a mí, que no soy precisamente pues una hincha del fujimorismo, es porque están desesperadas, ¿no es cierto? Esta fisura, esta grieta que se abre, ¿no es cierto? Abre detrás un río de información sobre el maltrato.